En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras, aquí estamos en viernes, un viernes con mucho calor. Ya les contamos que inmediatamente entró la cuaresma, se dispararon las temperaturas y bueno, señores, anoche fue un poquitito más fresca, pero la tendencia es al alza. Así que a prepararnos y por supuesto antes de iniciar con esta transmisión en esta plataforma, agradecerles a ustedes que nos acompañen cada día en esta iniciativa. Muchísimas gracias también a la cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza, y gracias por el apoyo que nos da Sardinas Dimar. Muchísimas gracias por compartir, gracias por dar like y sobre todo por opinar, porque sus opiniones nos retroalimentan. De los temas todavía sigue el tema lo que está ocurriendo a escala internacional. Varios enfoques, por supuesto, respecto a esto. La impotencia de Occidente, desde mi punto de vista, es uno de los datos más llamativos que se han desarrollado en este escenario, a pesar de que hay quienes piensan que es todo lo contrario, porque se han dejado de alguna manera, pienso yo, obnubilar por lo que ha sido el manejo de la prensa, de esa prensa internacional, como siempre, como ocurre en todos los casos. Juega su papel y, por supuesto, en este caso no estamos ajenos a esto. La decisión de Putin, yo creo que paralizó definitivamente a sus rivales. No optaron por ninguna acción de socorrer a su protegido, y el propio presidente de Ucrania, como ustedes escucharon, había denunciado abiertamente el abandono de sus guardianes. Dijeron, nos dejaron solos, y eso es un elemento importante que yo creo que tenemos que incorporar en el análisis de una acción bélica que a todos nos preocupa, por supuesto, porque nadie quiere ver víctimas de personas inocentes que no tienen nada que ver con todo este cuento ni con el pulseo que se produce. Pero bueno, indiscutiblemente que si vemos en frío la cosa, la desorientación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido bastante patética. Conocí el plan ruso que sus voceros publicaron con mucha anticipación, porque ustedes recuerdan que era ahí viene el lobo, la incursión militar, la guerra, la invasión. Occidente no paró nunca de gritarlo, pero no programó ninguna respuesta en medio de la preocupación que supuestamente tienen ellos por Ucrania, que al final no le importa a nadie. Simplemente está en el medio de todo un proceso que busca otra cosa. O sea que Estados Unidos en medio de todo esto desechó todo el tema de la escalada militar, también las propuestas de negociadoras que había hecho Putin, sin considerar otras alternativas también que estaban en juego en este proceso que mantiene en vilo a la humanidad, y que ahora que han logrado hacer un alto al fuego para que, bueno, muchas personas pues puedan salir y puedan estar a salvo, que a partir de ahí, señores, puedan sentarse definitivamente en la mesa de las negociaciones. Hay un desconcierto que yo creo que confirma que los reflejos de Estados Unidos o de Washington quedaron bastante afectados por esa reciente derrota de Afganistán, en tanto se permitió que se llegara a este momento. La diplomacia estadounidense, bueno, pues lo que mostró fue muchas debilidades, ¿no? En el caso que estamos tocando, indiscutiblemente. Es evidente que las sanciones económicas probablemente son irrelevantes. Queremos decir que también el tema mismo de la resistencia de la OTAN para comprometer tropas se ha verificado en Europa. Por eso la OTAN solamente se ha limitado en todo esto a hacer vagos pronunciamientos. Pero bueno, aquí hablar del cerco militar, si logra Rusia un éxito político militar, sería definitivamente irrelevante. Cualquier bloqueo económico, comercial, podría quedar deshecho en la práctica respecto a este país, y frente a una victoria de ese tipo, Moscú se ha preparado para resistir penalidades. Ha acumulado grandes reservas de divisas y multiplicó todos los convenios de intercambio para afrontar ese aislamiento. Pero además
Rusia ha perfeccionado la política de sustitución de importaciones para lidiar con las acciones. Yo estoy hablando de datos, que son datos que están ahí para que cuando veamos el enfoque no lo hagamos con la ligereza que a veces algunos lo hacen desde lo que queremos que sea y no desde lo que la objetividad impone. Si Putin negoció, por ejemplo, con el presidente chino, con Xi Jinping, la compra y la venta masiva de productos, con eso podría contrarrestar ese boicot comercial de Occidente. Nadie sabe cuál es la convergencia efectiva que ha habido entre estos dos países, y las sanciones, que son un arma de doble filo, porque vamos a estar claros, podrían convertirse en una especie de boomerang para Occidente, si afectan, claro, a las propias empresas transatlánticas. ¿Por qué podría ocurrir esto? Bueno, la belicosidad comercial con Moscú en esto, y mira que no estamos hablando de las razones y demás, sino de esas consecuencias de las que muchos se frotan las manos diciendo, qué bueno, el acorralamiento a Rusia, están acorralados y entonces Europa y Occidente, no, aquí se acrecienta el encarecimiento de los combustibles, se acrecienta el carecimiento de los alimentos y se erosiona la recuperación económica post pandemia. No podemos olvidar, señores, que Rusia es quien provee gran parte del trigo que se comercializa en el mundo y suministra el tercio del gas utilizado en Europa y aporta la mitad del que se consume en Alemania. Entonces, si Berlín prescinde de su principal proveedor, en este caso su proveedor energético, ¿quién entonces estaría en una situación de más afección? En ese caso, el que vende, que es en este caso Rusia, o el que adquiere, que es en este caso Alemania. Hay muchos analistas que creen que Putin cayó en una trampa porque Biden, para empujar a Rusia al mismo pantano que agotó en Afganistán, pero las cosas no son las mismas, es diferente en este caso, y Washington ya no maneja esos hilos operativos, y es improbable que ese mandatario que tú lo ves y no lo sientes con la firmeza, pues haya programado eso que muchos llaman emboscada. De todas maneras, hay mucha prematuridad en los pronósticos, si vale el término, sobre una incursión que definitivamente a Occidente lo ha desconcertado. Estados Unidos, como principal responsable de escalada por su negativa a negociar, y negociar esa contención de la OTAN y la neutralidad también de Ucrania. Entonces, así es la cosa, por ahí el asunto va a seguir bastante complicado. Aquí en el patio, bueno, seguimos con el tema y con los efectos, ¿no?, de una resistencia que ha quedado evidenciada ahora con una propuesta de revisar de nuevo nuestra Carta Magna. Y eso en el seno del CES fue una propuesta del Poder Ejecutivo. Y aunque a veces es complicado tú tener que, de alguna manera, bueno, decir y reconocer qué pasa desde la oficialidad. Señores, en este caso, yo creo que hay que poner el dedo sobre la llaga. El presidente Luis Abinader fue un grito de desafío tanto a Leonel Fernández como a Danilo Medina, que poco saca a la cabeza este último. El primero, como le hemos estado recordando en estos días, será bastante complicado y complejo. A eso se suma la Margarita Cedeño, ¿no?, que pocos toman en serio por las formas y los enfoques y las propuestas tan banales como la propia Margarita. Pero en el caso de Leonel Fernández, sobre todo porque una de las mesas que ellos han estado dirigiendo es donde se supone que se conocería la propuesta de modificación a la Constitución, y por supuesto con algo que han peleado y se han aferrado con uñas y dientes aquí, el poder. No solamente lo que se ha acumulado desde el servicio público, entre comillas, sino también con otras formas ilícitas de acumular riqueza, como es el tema del crimen organizado. Por eso nosotros vemos toda la resistencia respecto a la ley de extinción de dominio, pero también la resistencia para que se imparta justicia en un país en donde casi ganamos nosotros
la corona, ¿no?, de narcoestado. Y eso solamente ocurre en un país en el que la justicia, bueno, aquí no le preocupa absolutamente a nadie, no le ha preocupado absolutamente a nadie. Y lo que nosotros estamos viendo en este momento, evidentemente que es algo que preocupa al liderazgo político, que siempre se ha hecho trajes a la medida con una justicia a su servicio. Los Lioneles en este caso están esgrimiendo que lo que se pretende ahora de una justicia que en el nivel constitucional, bueno, pues esté contenida la independencia. Claro que sí, efectivamente. Lo que nos dice Leonel Fernández es que en ningún lado habla de algo que él repetía antes de estar en la presidencia, y es que imposible para que tenga niveles de independencia la justicia que sea nombrado desde el Poder Ejecutivo. O sea, cada presidente, como hizo el propio Leonel Fernández, como lo hizo Danilo Medina, como lo han hecho todos, simplemente ha sido trajes a la medida. En el caso, por ejemplo, del narcotráfico, que cuántas veces nosotros hemos hablado que aquí la resistencia y los espectáculos siempre han sido con ausencia de voluntad, pero apostando a que aquí no hay una justicia que pueda aplicar las sanciones que conlleva, y por eso nosotros nos reciclamos de tiempo en tiempo con capos, con cúpulas de narcotráfico que también se sustentan precisamente en las cúpulas de poder, no solamente gubernamental, también militar, empresarial, en fin, en todos los niveles. Aquí siempre hemos escuchado la intersectación de drogas. Nunca se ha hablado de que una investigación, como debía ser, se determina de dónde salió y hacia dónde iba. Y tenemos casos que ilustran bastante bien. Siempre lo hemos dicho. Y por supuesto eso ocurre porque todo se queda simplemente en la nebulosa. De lo que se trata es que nosotros tengamos un instrumento jurídico que pueda romper con todo eso. Y lamentablemente, ojalá que ciertamente, como dijo el presidente Luis Abinader, en este caso, entonces se quiera procurar que esto que no se debe imponer, porque la verdad que es que no cuenta ese congreso, aunque muchos dicen que es un congreso PRMista, esa organización no tiene los votos para lograr la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso Nacional, en ese caso. Y bueno, imponer no es lo que sería lo más conveniente. Pero, óyeme, los elementos que han esgrimido los partidos, que uno no sabe tampoco cómo fue ni en qué momento fue que lograron ponerse de acuerdo, los PLDs, el de Leonel y el de Danilo, para levantarse de la mesa de las negociaciones, a no ser que precisamente no iban a afilar cuchillos para su garganta en términos de ese manejo, un manejo rechazado por la sociedad dominicana de la justicia, que se puso muy en evidencia precisamente en la gestión pasada, cuando Danilo Medina con su procurador, que por cierto guarda prisión en la cárcel de Najayo, intentaron de que estuviera fuera de todo el entramado judicial la hoy Procuradora General de la República. De eso es de lo que se trata, es que el Procurador General de la República no pueda decidir o tener voz, no tener voz, como lo hizo Jean Alain, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura, y eso fue parte de la hechura de Leonel Fernández. Aquí de lo que estamos hablando es de apostar a que se siga con la impunidad, y por supuesto solamente a través de la impunidad es posible que nosotros tengamos desbordamientos como hemos tenido históricamente con el tema de la corrupción. Pero hay un elemento, y el elemento es que la sociedad se hartó, y lo hizo desde 2017 cuando salió a las calles a proclamar no corrupción, no impunidad. Ustedes, liderazgo político, los Lioneles, los Danilo, si ciertamente tienen preocupación y entienden que la situación del país es prioridad, una cosa no tiene que ver con la otra. Si ustedes tienen objeción respecto a esta propuesta de modificación, que a mí me convoca porque la verdad es que uno está harto y quiere una justicia que no esté permeada por los poderes ejecutivos todos, los de ahora, los por venir. Entonces, ¿por qué no quedarse en la mesa de las discusiones ahí para ver cuáles son los periquitos que probablemente podrían estar soterrados, como algunos dicen, en medio de todo esto? Yo creo que el asunto es bien distinto, y aquí hay muchos miedos, ¿no? Miedo como el diablo a la cruz, a que pueda mermar el poder que históricamente han tenido los políticos cuando van a ocupar posiciones públicas. Señores, el tema va a seguir en discusión, seguro que sí, durante los próximos días. Mientras tanto, vamos a agradecerles a ustedes
el acompañamiento. Vamos a pedirle que si les ha gustado esta transmisión le den like y por supuesto compartirla, es muy importante. Suscribirse también. Igual háganlo a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.